Ahí nos fuimos. O sea, que no quedar mal este berraco. Eso. Ya estamos, John, ya estamos. Sí, espérate que está terminando de cargar aquí este berraco. Bueno, puta. Sí, ya estamos. Ay, sí. Bueno. Sí, mandó el aviso. Hola, ¿cómo están? Acabamos de tener un problema en la conexión de la internet, estos gajes pues del oficio en esta era la virtualidad, pero bueno, en fin. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches pues a todas las personas que se están uniendo a este nuevo Facebook Live del Instituto Eleusis, donde bueno, donde ya venimos, ya con estas ya son 18 semanas donde venimos reflexionando este texto de Jane Shillman, Reimaginar la psicología, donde hemos pasado entonces por ideas o por imágenes o conceptos fundamentales que él reflexiona y analiza, digamos, como las formas en las cuales el alma se puede entender este proceso de hacer alma o las formas en las cuales el alma le encanta aparecer. Estuvimos hablando entonces a través entonces del primer concepto de imagen que es personificar, donde la autonomía que tiene la misma psique, crear sus propios personajes, el patologizar, y estamos ahora retomando lo que es este concepto, esta imagen de psicologizar o transparentar, como lo llama Gilman. Alejo, buenas noches, ¿cómo estás? Para ya no yo explayarme mucho. Está bien, de todos modos, tenemos que llenar la plática, si no, si no, Roberto ya sabe que no nos paga. No nos paga. Oye, no, pero regresando otra vez a la situación, pues sí, retomamos otra vez la plática en la que estábamos. A ver, rebobinamos y vemos cuál es la situación que nos llama en esta parte del texto. Mira, con lo que habíamos empezado hace rato estaba muy bien porque precisamente es lo que hace Hillman. O sea, en este punto él hace un paréntesis para poder darnos como un respiro y además brindarnos claridad sobre cuál es su intención en esta parte del libro, ¿no? O sea, ¿por qué empieza hablando acerca de imágenes puramente y en ya mete ideas como sujeto de reflexión? Y bueno, como ya habíamos dicho, ¿no? En el primer capítulo habla precisamente acerca de la necesidad de nosotros darle un carácter subjetivo a los propios fenómenos psicológicos. Que los fenómenos psicológicos sean vistos no como cosas que están allá afuera o objetos que se nos presentan y ya, sino como entidades, no en entidades en el sentido metafórico, ¿sí? No positivo, o sea, no como cosas, sino más bien como visiones que están allá afuera perdón, que están en los objetos, ¿sí? Que están en los fenómenos y que al presentarse ante nosotros vemos, ¿sí? A través de ellos también. Entonces, cuando un fenómeno, ¿sí? Cuando vemos a través de un fenómeno, el fenómeno también mira a través de nosotros, ¿no? Se parece a esa frase de Nietzsche, ¿no? Cuando miras al abismo, ¿no? El abismo también te mira. Pero podríamos decir nosotros algo así, cuando vemos al fenómeno, el fenómeno también te mira. Pero más importante, tú miras a través del fenómeno. Es decir, la visión que tú estás llevando a cabo como sujeto, ¿sí? Es una visión que no te pertenece, es una visión que no es tuya, es una visión que tú encuentras hecha ya, y que al encontrarla y al verla, ¿sí? Ves a través de ella y eso constituye el mundo en el que nos encontramos. Por eso la psicología es tan importante para Hillman y no se puede comparar a ninguna otra ciencia porque la psicología trata precisamente a través del ojo a través del cual vemos, ¿sí? O sea, es la visión del ojo, ajá, a través del mismo ojo. Uh-huh. No hay un referente externo. La psicología trata sobre sí misma, trata sobre la forma en que hace alma constantemente en el proceso de la conciencia, reflexionando sobre sí misma a través de imágenes en el aparato hillmaniano. Eh, por lo tanto, nos tiene que quedar bien claro que los fenómenos para Hillman, el alma como la visión a través de la cual nosotros vemos de forma psicológica el mundo,
es eminentemente autónoma, es decir, no depende de nosotros. Tiene su propio discurso y su propia narrativa que se va desplegando por parte propia, es decir, se va desplegando sin la necesidad que nosotros le dictemos hacia dónde tiene que ir. Al contrario, nosotros como psicólogos tendríamos que estar abiertos a la posibilidad de que la narración fenoménica que se nos aparece ahí, como por ejemplo una sintomatología particular en un paciente, se estructure y nos guíe, ¿sí?, por donde necesita ir, hacia donde necesita llegar, hacia donde quiere. No lo que yo quiero, sino lo que el fenómeno quiere de sí mismo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? Es decir, o más bien, en lugar de preguntar un por qué, o en lugar de preguntar un cómo, ¿sí?, se trata de preguntar un para qué y quién, ¿sí? Es decir, ¿para qué está ese fenómeno ahí y quién? Si nosotros somos fieles a esa situación, John, por ejemplo, no haríamos esas preguntas que hacen los psicólogos en cuanto a los procesos eh, eh, en general, es decir, hasta en cuanto a cualquier fenómeno. Por ejemplo, si nosotros viéramos el fenómeno de la pandemia, nosotros no nos preguntaríamos ¿por qué? ¿No? ¿Por qué de la pandemia? ¿Cuál es la razón psicológica de la pandemia? Bueno, pues es que el ego se ha inflado tanto y ha destruido tanto su entorno que entonces viene ¿cómo se llama? Una necesidad de integración de todo aquello que no ha podido asumir de sí mismo, y este confrontamiento resulta en una situación de sufrimiento y de angustia y de miedo y todo eso, ¿no? Es decir, esa explicación causalista de los fenómenos psicológicos que tanto vemos en este momento, por ejemplo, en los psicólogos junguianos, es, digamos, una literalización, una positivización de un proceso, ¿sí?, de un proceso anímico que, cuando lo vemos desde ese punto de vista, ya no estamos fincados en la psicología, ya estamos en otro lado, ¿no? Ya somos sacerdotes o somos médicos, pero ya no somos psicólogos. El psicólogo no se pregunta por qué, o sea, no se pregunta por qué pasa algo, se pregunta para qué pasa algo, ¿no? Imagínate si nosotros nos preguntáramos, eh, ¿para qué? ¿Para qué sucede la pandemia? ¿No? La pandemia no sería un fenómeno psicológico en particular, pero la pregunta que hacemos nosotros en el para qué, sí, sí lo es. Y obviamente la respuesta de este para qué no es una respuesta que nosotros podamos tener perdón, que nosotros podamos tener en este momento a viva voz, es decir, no es algo que podamos hacer consciente de primera mano. Al contrario, es una pregunta que nos deja el panorama abierto para la exploración de un proceso. Nosotros no sabemos para qué ocurre la pandemia. Lo más probable es que no tenga un para qué, porque un fenómeno como tal es un fenómeno sin un núcleo significativo. Es un fenómeno y ya, ¿no? Pero lo que sí podemos preguntar es la reacción, el cómo vivimos nosotros esa situación. Pero más que el cómo vivimos, el quién vive a través de nosotros. Entonces, por eso el capítulo 1 es tan importante, John, porque el capítulo 1 nos enseña que hay personas en nuestros fenómenos, que hay personas en el alma, y que el alma no es una única perspectiva a través de la cual podamos entender, sino que es una pluralidad, es un pandemonium de visiones que se van conjugando y van jugando precisamente entre ellas para poder brindarnos una ilusión de identidad. Pero esta identidad no es una identidad solamente de lo único, sino es una identidad de lo único y de toda la variedad que lo conforma, ¿sí? Es a la vez la unidad, pero a la vez también la pluralidad. La identidad es la unidad de la pluralidad y la unidad al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, es importante que nos quede claro las enseñanzas del capítulo 1 en cuanto a esa situación. Y ya te lo decía, en el capítulo 2, lo que nos dice Hillman es que la vía regia, podríamos decir nosotros, para poder entrar a los procesos y a la visión anímica,
pasa por la patologización. No podemos eludirla. El sufrimiento, lo oscuro, lo más caótico y lo más terrible de la existencia es donde se hace alma. Y es el terreno predilecto del alma para hacerse a sí misma y para mostrarse a sí misma, ¿sí? Como un elemento, digamos, constructivo y poético, es decir, que se da luz a sí misma a través de la violencia que ejerce constantemente contra sí. Ujú. Entonces, ya la patología no habla tanto de nosotros, de nuestro sufrimiento, sino habla del sufrimiento del alma, que, digamos, tiene que ver con nuestro propio sufrimiento porque es nuestro modelo para sufrir, es nuestro modelo para existir. Y la vida en este sentido tiene un enorme matiz de sufrimiento, no podemos evitarlo, aunque, pues como psicólogos, de repente lo tratamos, ¿no? Tratamos de evitar el sufrimiento, tratamos de decirle a las personas que no sufran, que no les duela, que todo va a pasar, que no hay necesidad de sumergirse en esa copa, ¿no? Pero no pasa, o sea, el sufrimiento es constante y lo oscuro de la existencia es algo que no podemos evitar, ni siquiera tendríamos que evitar, porque la existencia es realmente en un grado muy prominente una situación de incertidumbre y de desnudez, ¿sí? De vaciedad, ante la cual no estamos nosotros siempre a la altura de esa situación. Entonces el sufrimiento ocurre, ¿no? Es una de las verdades de Buda. Aunque del budismo es que Piensa que uno elige. lo elige. Sí, piensa que uno puede elegir supuestamente y no entiende como el sufrimiento, la patología como propio del alma. Entonces, tú sufres porque quieres, tú haces porque quieres, este dolor que tú tienes es porque tú quieres, pero no se están dando cuenta en realidad de una propia autonomía que tiene la psique para generar una patología, un sufrimiento, un síntoma que nosotros no lo elegimos ni siquiera, sino que tiene una propia estructura, una propia identidad, una propia forma de manifestarse, viene con sus propias ideas. Pero entonces es precisamente ahí donde hay un gran problema porque lo que ha hecho la psicología es declararle la guerra a la psicopatología, es decir, ay no, tú no puedes sufrir, ay no, tú no puedes tener esta depresión, tú no puedes tener ansiedad, tú no puedes tener crisis existencial, tú no puedes tener cuantas situaciones, digamos, desestructurantes porque entonces no eres un sujeto saludable, pero porque el mismo psicólogo, en cuanto ven esta idea como tal de patologizar o del sufrir o de entender la fragmentación que es el alma en sí misma, huyen, les da miedo, entonces todo lo quieren corregir y no se dan cuenta que, digamos, en la patología ya hay una identidad, ya viene con un propio yo, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, lo que hace precisamente generar muchísimo más sufrimiento es en lo que se aferra el yo, es decir, no, yo soy esto, yo aquí me quedo y aquí nadie me expugna a mí, y la patología pujando ahí, la depresión pujando ahí para reclamar su lugar, para ser atendida, para mirar qué es la idea que se está estructurando a través de ella, cómo nosotros vemos a través de esa depresión. Entonces, se piensa entonces que realmente nosotros estamos en esta connotación del karma, entonces porque nosotros la elegimos. No, hay una propia autonomía, que son ideas que nos gobiernan, nosotros no las gobernamos. Y eso es algo muy importante que entender, que lo mismo pasa en la misma patología como nos enseña Gilman también. Entonces, si nosotros fuéramos realmente a hacerle justicia al fenómeno, le fuéramos a hacer justicia a esa patología, eso que está ocurriendo ahí, ¿cuál es transparentar esa idea, la idea que está estructurando a esa patología, la idea que contiene a esa patología, que mueve a esa patología y que lo único que está haciendo ahí es la realización de esa propia idea a través de la cual nosotros vemos, pero que nosotros no gobernamos, que lo único que nosotros podemos hacer dentro de ese proceso es mirar cómo esa idea se va desarrollando y llevar el entendimiento. Y es precisamente por eso Gilman llama que los procesos cuando el alquimista se ponía a ver entonces cómo en el vaso alquímico, cómo se va dando un proceso, es el proceso de la deprimente lentitud en lo que va ocurriendo, porque nosotros no podemos acelerar algo que ni siquiera es de nosotros, sino que
viene con una propia estructura que ir acompañando hasta que ella se realice a sí misma, más o que termine de hacer ese proceso para uno continuar. Pero la psicología entonces, la humanista, la psicología, el psicoanálisis, la cognitivo conductual, la terapia transpersonal, la psicología junguiana. Eva Hilos en este libro se llama, digamos, a las psicoterapias como que son los guías del yo, de lo guía de que el sujeto donde puede llegar y hacer y tener un destino, pero no hay un surgimiento, un entendimiento de lo que se está gestando en el sujeto. Es decir, no tanto en el sujeto, ¿cuál es esa idea que se está gestando en él? Pero es esa idea para sí misma que se expresa a través de él y que él no puede gobernar, que lo único que puede hacer es poder entender y acompañar eso que se está dando. Pero entonces, si nosotros ante todo no se puede transparentar eso que está ocurriendo ahí, estaríamos precisamente como vos estabas hablando, Alejo, literalizando, hipostaseando, negando ese proceso que se está dando ahí mismo, o esa idea que se está ahí desplegando. Así es, ¿no? Bueno, y volvemos a esta idea que tiene Hillman, ahorita aprovechando que tú la tocas, John, acerca del literalizar, ¿no? Porque es muy importante en él y en la psicología arquetipal. Para Hillman, literalizar precisamente es no asumir que la idea que tenemos o a través de la cual estamos viendo un fenómeno es una idea, ¿sí? O sea, pensamos que la idea es realidad. La visión egoica regularmente tiene esa naturaleza de literalizar sus propias visiones y convertirlas en objetos metafísicos, ¿sí? Es decir, en este sentido, un objeto metafísico es una metáfora que se hace pasar por un ente, ajá, es decir, por una positividad, es decir, por algo que es real, que existe como algo concreto. El problema de esta situación es que el alma, ¿sí? Las metáforas raíz, la raíz, la naturaleza arquetipal y los dioses que están en los fenómenos, y todos estos son sinónimos, no son algo, o sea, no son algo existente, no existen como existe mi lápiz, como existe el celular, como existimos nosotros, incluso como cuerpo óntico, sino son metáforas, son formas de ver, son perspectivas a través de la cual las cosas se ven, ¿sí? Los fenómenos se ven, son fenómenos que se ven a sí mismos de forma metafórica. Entonces, el ego, en este sentido, se vuelve la perspectiva, ¿sí? Que no sabe qué es una perspectiva. O sea, la perspectiva que niega su naturaleza de perspectiva, que niega esta volatilidad de su propia estructura como proceso. Y por lo tanto, entonces pretende que todo lo que pasa a través de su propia ideación es algo real y que tiene que ser asumido y acogido como lo único realmente importante. Cuando hay una pluralidad detrás, ¿sí? Que es la propia naturaleza psíquica que no permite esta situación de buena manera y entonces la pugna, ¿sí? En el ámbito de la relación con el alma, la pugna es esto, o sea, la pugna resulta del contraste entre una visión hegemónica, ¿sí? Y las demás visiones que quieren también un lugar propio y poder y una posición de expresión en la propia vida del sujeto, ¿sí? Si nosotros somos atentos a este proceso reflexivo constante de la propia psique, nos daremos cuenta de que incluso yo como sujeto, es decir, yo como persona, no soy un ego nada más, sino yo soy, otra vez volvemos a ese término que es muy importante, la unidad de el ego y su negación, que sería precisamente la realidad del alma como tal. Literalizamos entonces cuando no somos capaces de ver esta pluralidad, cuando nuestra perspectiva se convierte en una visión única y que no permite que otras tantas visiones se expresen como lo necesitan. Ajá. La visión egoica, por ejemplo, puede abarcar desde una existencia cualquiera,
por ejemplo, perdón, desde una perspectiva académica pura, ¿sí? Hasta la experiencia de un síntoma en particular. O sea, a veces un síntoma no es otra cosa sino una visión, ¿sí? Que ha sido vista de forma hegemónica, ¿sí? Una visión que no ha, que se que no que, perdón, que impide la propia psicologización de sí misma, la transparentización de sí misma, y entonces se convierte en un acting out, ¿sí? O sea, una metáfora que no sabe qué es metáfora, sí empieza a construir su propia forma externa de destruirse a sí misma, ¿sí? Es decir, una metáfora tiene que caminar, una idea tiene que seguir su propio cauce. Y si se detiene en algún momento, ajá, entonces empieza a haber un comportamiento sintomático en, por ejemplo, la persona. Compulsivo. Sí, Claro, puede ser compulsivo, depresivo o demás. Es decir, el problema no es que haya algo depresivo, el problema no es que haya algo, ¿cómo se llama? Obsesivo o obsesivo, compulsivo. compulsivo. El problema es que no se permita que esta depresión o que esta compulsión o que esta paranoia llegue hasta su necesidad, ¿sí? Llegue hasta el límite que tiene que llegar por sí misma para poder expresarse. Es al no querer, ¿sí? Al literalizarla, lo que hacemos también es detenerla y volverla una estatua ahí, que está Sí, constantemente recordándonos que hay algo que no se ha llevado a cabo. sí, se empegota, o sea, es una idea que no está liberada alquímicamente hablando del espíritu mercurial, porque es actuada de manera compulsiva. Ojo, como está mencionando Ali, que no tiene nada de malo, sino precisamente cuál es esa idea que se está intentando liberar en sí misma a través de ese comportamiento, como le estaba hablando, de ese acting out, de ese comportamiento repetitivo una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez. O sea, entonces, ¿qué está, digamos? Es decir, que se actúa a través del cuerpo porque es una idea que no se ha liberado a sí misma, es una idea que todavía, como estaba hablando Ale, entonces la buscamos literalizar, congelar, la intentamos detener y no mirar que ella siga entonces su propia su propia marcha, que siga entonces su propio discurrir, que esa metáfora siga continuando con ese proceso. Pero entonces se intenta y o medicar y o hacer terapia cognitiva conductual, mejorarla, curarla, con tal de que ella no siga precisamente ese proceso que se está desplegando ahí. Entonces, esa es, digamos, uno de los trabajos, es decir, el poder psicologizar la idea estructurante de eso, es decir, de cómo el alma está viendo a través de esas ideas, es lo que posibilita entonces comprensión de cómo nosotros estamos viendo a través de esas ideas. Entonces, que eso es algo muy, muy importante, o sea, que no es una tabula rasa como nos dice Hillman, es decir, en el aspecto de que no hay nada escrito vacío, sino que hay una ahí que se está moviendo, que se está estructurando. Y eso es muy importante. Y a lo que en psicoterapia, de todas las formas, no van al núcleo central de esa idea que se está gestando ahí, que se está estructurando ahí. Lo que más hace la terapia cognitiva conductual, que lo hace es poner, la terapia cognitiva conductual, bueno, tienes esta idea irracional, vamos a cambiarla por esta otra. No, en Hillman es algo muchísimo más profundo porque él nos está hablando es mirar de cómo eso que se está desplegando ahí a través, digamos, de la depresión, de la crisis existencial, de la ansiedad, es cómo esa idea se convierte en idea psicológica, es decir, que se convierta en una idea psicológica, es una idea a través de la cual nosotros vemos, nos aproximamos al mundo, entendemos, etcétera, etcétera. Entonces, si en ese proceso que se está dando ahí, entonces estaríamos literalizando, negando y cercenando la forma en la cual se ve a ella misma y cómo el alma también está dando un proceso ahí que ella está haciendo para sí misma, más que hablando de nosotros, porque como está hablando ahorita,
La psicología, tal como la mencionó Enrique Eskenazi por allá, la psicología surgió precisamente para mantener la supremacía del yo, o sea, que el yo todavía tiene la patria potestad, el poder de poder decidir, hacer, de que realmente surge porque el yo no puede ser inexpugnable, no puede ser derribado ante esos procesos que va estableciendo el alma. Entonces, eso también es como muy, muy importante y que Hillman nos muestra que a través, digamos, de las ideas psicológicas, y me voy a volver un poquitico, y la patologización, es que realmente el yo, cuando aparecen este tipo de cosas, este yo monocéntrico, este yo monoteísta, el que nos habla, ya entra en un segundo lugar, porque ya la idea ya viene con una propia estructura de la cual tiene que ser atendida. Entonces, precisamente el querer forzarme no a darle lugar a esa idea o a rechazarla o a estarla negando todo el tiempo es lo que de manera compulsiva vamos a seguir repitiendo muchísimo más. Este tipo de conductas o de pensamientos no se le ha llevado entendimiento, no se ha podido transparentar ese proceso que está ocurriendo ahí o antes de atenderlo, poderlo reflexionar, prefiero hacerle coaching o terapia cognitiva conductual o lo que se ocurra. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también el problema de la cultura psicológica en nuestra sociedad, John, nuestra era es que, pues, no, o sea, podríamos decir nosotros con Heidegger que estamos en la era de la técnica, ¿no? O sea, esta es la era de la técnica y por lo tanto la psicología tal como la entiende Hillman no tiene cabida como este proceso autónomo que se despliega, o perdón, que permite que el fenómeno se despliegue por su propia lógica. Es decir, cuando nosotros estamos frente a una psicología como esta, sí, ya no buscamos eh, objetivos tales como la curación, tales como el Mejorar mejoramiento o la ¿cómo se llama? O la vida plena del sujeto, por ejemplo. o O la sea, ya no son individuación. metas que estén ahí. Sí, 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 tampoco, ¿no? Es decir, ya no son metas porque le pertenecen esto pertenece a la realidad del sujeto como visión egoica. Pero habíamos dicho nosotros que la psicología no trata de los sujetos, sino que trata del alma en sí misma. Por lo tanto, ¿qué perspectiva hay? ¿Cómo se necesita transparentar el proceso de desliteralizar? Son preocupaciones de la propia psicología, ¿sí? Pero estas preocupaciones pasan por el sujeto, pasan por la persona, pero no se quedan en la persona, ¿sí? Es decir, no terminan en la necesidad que la visión egoica propone, sino que van hacia un espacio distinto, más complejo, más amplio, que muchas veces no tiene que ver con las perspectivas que nosotros tenemos ya sobreentendidas acerca del mundo y la naturaleza y la sociedad y la cultura, ¿no? Por ejemplo, eh, aspectos como el bien y el mal, ¿no? Lo que es bueno y lo que es malo, son algo, son incluso, ¿cómo lo podríamos decir? Impedimentos para poder atender este proceso, ¿no? O sea, si yo ya sé que está bien y que está mal, ¿no? Yo ya sé que es enfermedad y que es cura. Si yo ya sé hacia dónde tiene que ir un fenómeno, entonces ya no estoy permitiendo que el fenómeno me guíe, ya no estoy yo dejando que el mismo proceso llegue a su propio cauce, sino que yo le estoy diciendo ya e implantando desde el principio hacia dónde tiene que ir. Incluso si mi propio discurso dice que no, ¿no? Incluso si mi propio discurso dice hay que permitir que el síntoma se exprese de la manera porque es sagrado y porque nos va a conectar con la luminosidad Sí, de la realidad del alma y todo eso. ujú. Incluso cuando decimos eso, nuestras palabras dicen algo que nuestros actos no están acompañando, ¿no? Es decir, nuestras palabras esconden ya un objetivo distinto al que están abiertamente expresando. Si yo digo que el alma es luminosa, si yo digo que el sujeto necesita la completitud, si yo digo La que el integración. fenómeno,
Que el que el sujeto síntoma, necesita exactamente, vivir. por ejemplo, que el síntoma tiene que integrar lo que le falta, ¿no? Mm. Pues yo estoy ahí dictando una ética, ¿sí? Una moral, una moral implícita. Y Una es connotación una moralidad, deontológica. podríamos decir una moral literal, ¿sí? Porque es una moral que no entiende que es moral, ¿sí? Yo creo que es un acercamiento clínico. Yo creo que Sí. es una perspectiva puramente psicológica, pero no me doy cuenta, ¿sí? Porque no veo a través de ella, porque no llevo a cabo el acto de transparentar. Mm. No veo que hay una idea que está determinando lo que yo estoy viendo en ese momento. Si yo digo que el fenómeno tiene que integrarse con su propia negación, con aquello que es diferente a él, pues ¿desde dónde lo estoy diciendo? Que Dios está hablando a través de esa idea, ¿no? Y es lo importante, porque entonces, si seguimos los pasos de Hillman, lo importante para mí ya no sería tanto la forma en que yo abordo el fenómeno, sino la idea, ¿sí? Sí, perdón, sino que Con la la idea con la reflexión cual tú abordas el psicológica, tema. exactamente, regrese a la metáfora raíz desde la cual mi visión está partiendo y está Sí. explorando y a la vez creando el mundo en el que me encuentro. Otra vez, hay que tener cuidado con eso, porque si somos literales, pensaríamos, entonces yo creo la realidad. Yo como sujeto, cuando pienso y reflexiono, creo el mundo. No, la realidad, ¿sí? Es la realidad del alma, ¿sí? Y la realidad del alma es el conjunto de ideas que nosotros encontramos ya hechos, ¿sí? Y a través de las cuales la propia realidad, ¿sí? Se va construyendo a sí misma como un proceso de búsqueda consciente ¿sí? De sus propias expresiones. En Hillman, estos materiales a través de los cuales la realidad de la conciencia se va construyendo son las metáforas raíces, los dioses, las continuas imágenes que se van superponiendo y se van expresando en su conjunto, ajá, y que nosotros, perdón, y que es el terreno en el que nosotros encontramos hecha nuestra existencia. A través de esas materiales, nosotros podemos construir un tanto, ¿sí? Nuestra propia relación con nosotros mismos y con el alma. Pero eso ya está ahí. Los dioses están ahí, las ideas están ahí. El alma es anterior a nosotros, ¿sí? Nosotros no respiramos aire. Bueno, sí respiramos aire, pero más importante, más importante que eso es que respiramos imágenes, respiramos eh, la conciencia anímica en la cual nos encontramos nosotros. Eso Todo es el lo que tiempo. nos da vida realmente. Ajá. Sí, mira, por aquí nos hacen un comentario en relación a eso que yo creo que con eso que vos decís le respondemos a este comentario que hace Lilia Chan. Él dice, el budismo no apunta a aniquilar fenómenos psíquicos, sino a observarlos, conocerlos, la psique a profundidad y lograr una especie de integración. Entonces ahí ya vamos por otro camino muy diferente porque en la psicología arquetipal Hillman, como estaba mencionando Alejo, no apunta a la integración de la que se ha hablado en el mundo del psicoanálisis, cosa de la que tampoco se sabe el alcance en el budismo. El problema ha sido se me pegó la palabra, institucionalización Institucionalidad. de Buda Dharma. Se pretende seguir el camino que vio Buda sin creer que él es una persona diferente a nosotros. Por eso, de hecho, el Buda ni siquiera quería transmitir su verdad, porque decía que otros no lo iban a entender, tal cual está pasando. Sin embargo, hacemos nuestro mejor esfuerzo. De hecho, por eso lo sigo también a ustedes. Bueno, gracias, hermano, gracias. Y tiene toda la razón, ¿no? Es decir, es que el gran problema de muchas de las, ¿qué será? El gran problema de las doctrinas, ajá, en este sentido, o sea, las doctrinas también son ideas y también hay imágenes en esas doctrinas. Uno de Hay los ideas que las grandes, estructuran. sí, ya lo De habíamos, hecho, perdona adelante, que adelante. te interrumpa. De hecho,
cuando se sigue a Buda o a esta doctrina va en función de esa idea, de la idea que tuvo Buda de la iluminación, de la verdad, del Dharma, del no sufrimiento, etcétera, etcétera. De hecho, la gente sigue esa idea, no siguen a Buda, siguen esa idea de la cual Buda vivió, hizo, en la cual, bueno, no sé cómo decirlo de otra forma, pero siempre van en función de siguiendo esa idea, porque Hillman ya nos ha enseñado, el alma necesita ideas, va en búsqueda de ideas, y cuando el alma no tiene ideas, entonces se cae en doctrinas, en cuestiones religiosas, en dogmatismos, en ideologías, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Dale. Nosotros lo vivimos con el cristianismo, ¿no? No, John, es decir, bueno, de hecho hay teorías que dicen que el cristianismo tiene muchas bases budistas, ¿no? Pero bueno, sea como sea, el punto de estas grandes doctrinas, es que cuando las ideas se convierten en algo fijo, ¿sí? En reglas que hay que seguir, en caminos prefijados, los cuales hay que caminar si somos discípulos o adeptos de tal o tal creencia, Psicológica, religión, lo que sea. esto se convierte en una ideología, ¿sí? Es decir, una ideología es la institucionalidad de una idea, ¿sí? La institucionalización de una idea, de tal forma que se le ha enclaustrado dentro de la misma institución. Es decir, la iglesia se convierte en una forma, decía Jung, de escapar del Dios vivo, de protegerse de la influencia del Dios vivo. Bueno, también el budismo, tal como lo entendemos ahora, se ha convertido en una forma de no atender precisamente a la intuición que el Buda, ¿sí? que el budismo seguía en un principio. Es decir, ahí hay la expresión de una idea, pero una vez que se ha convertido en letra muerta, y los discípulos han entendido que es más importante, ¿sí? Seguir a rajatabla lo que se dice que vivir la propia experiencia, ¿sí? Guiados por lo que se dice. Entonces, en ese momento, la idea que precisamente daba vida o tenía vida en estas enseñanzas, ¿sí? Ya no está más viva, ya ha sido devorada por otras situaciones. Entonces, el budismo, por ejemplo, tal como lo vemos ahora en los centros budistas en Occidente, en muchos, o sea, no en todos, pero sí en la gran mayoría, tiene una función completamente distinta a la que tenía en un principio el, el budismo como doctrina, ¿no? Es decir, hay un aparejamiento de esa misma idea, ¿sí? A través de otras ideas, como por ejemplo la búsqueda del significado del yo, ¿no? El ensalzamiento del ego como perspectiva única, o la, ¿cómo se llama? La visión médica que nos dice que las enfermedades tienen que ser curadas. O sea, se ve al budismo como curación, ¿no? Como la búsqueda de la eliminación del sufrimiento, que en principio no es eso, ¿no? Pero ahora, es decir, quien acude al budismo no busca integrar o interiorizar su propia, digamos, su propia visión acerca de sí. Lo que busca es librarse del sufrimiento del mundo, ¿no? Sí. Y pasar como intocado por la vida. Es que hasta incluso eso lo vemos también en la misma psicología junguiana clásica lejos, o sea, en pensadores como Fran, Neumann y todos esos que siguieron siempre en función de estas ideas de Jung y en relación a estas, pero no vieron más allá, digamos, de lo que Jung hizo con sus ideas, como lo hizo Hillman o como lo hizo Gigerich. Entonces, por ejemplo, cuando vemos en los analistas junguianos clásicos que son elitistas, en los mismos hillmanianos también, entonces cogen un adoctrinamiento de estas ideas, de los 12 arquetipos, de la individuación, de ánima y ánimo, de sombra, de sincronicidad,
pero no salen de ahí, en los mismos complejos, giran siempre en lo mismo una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez. Y uno dice, oiga, venga, pues, o sea, la psique en tanto proceso que ha continuado también y que se va haciendo, también va cambiando sus formas como tal de verse a ella misma y seguir también un propio despliegue. Pero entonces, queda entonces precisamente como la palabra verdad a estarla remitiendo siempre a las mismas estructuras, mitos, símbolos, arquetipos, cuentos de hadas, pero que no salen de ahí. Entonces han convenido una obra riquísima en profundidad también, con sus ciencias y todo, en una letra viva. La convirtieron en letra muerta lejos, porque ya todo el mundo habla de arquetipos, de sombras, de todo, y piensan que ya son junguianos. Sí, ¿no? Y como ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Nos convertimos en junguianos leyendo uno o dos libros, ¿no? Y eso, los más superficiales. Pero la obra profunda, Sí, uff, es de aquí. otro aspecto, ¿no? Que habría que tratar más, más directamente, ¿no? Pero precisamente, fíjate, o sea, Hillman, a través de este texto, no algo que me fascina de esta situación es que no solamente habla acerca de lo que es hacer, ¿no? El proceso de transparentar o de reflexionar sobre la idea, sino que al escribirlo lo hace, o sea, lo hace con las propias ideas junguianas, ¿no? Él ya no toma los conceptos junguianos tal como de la pluma de Jung salieron, sino que los vuelve a repensar, ¿sí? Los vuelve a repensar y se pregunta qué metáforas hay detrás de esos conceptos. Por lo tanto, el arquetipo, ¿sí? Ya no es un objeto psicológico al que nosotros podamos remitirnos para poder explicar, ¿sí? Como Deus ex machina, los fenómenos que no entendemos, sino que se convierte en la característica particular de todo proceso imaginal. El arquetipo ya no está allá afuera, ya no está allá en el topos uranus. El arquetipo está ya en el fenómeno, ¿sí? El mismo fenómeno tiene una raíz arquetipal y no la encontramos fuera de él, sino la encontramos en la exploración imaginal del mismo fenómeno, ¿sí? Entonces, eso a mí me parece revolucionario en el ámbito junguiano, porque nos baja de esa externalización de las ideas, de los conceptos, Sí, esa hacia trascendencia. el aterrizaje en los mismos fenómenos. Así es. La sombra ya no, entonces, la sombra, el ánimo, la individuación, ya no son procesos que ocurran allá afuera como modelos prístinos, sino que cada elemento, si cada fenómeno tiene su propia sombra, su propia individuación, su propia ánima y su propia ánimos, como una posición dentro de sí mismos, como una imagen dentro de sí mismos. Porque también también los fenómenos, las teorías psicológicas también tienen dioses detrás. También hay metáforas desde las cuales están hablando. Y que obviamente el psicoanalista, por ejemplo, cuando habla del yo, del ello, del super yo, ¿sí? Cuando el lacaniano habla del goce, habla del deseo, Del está orgasmo. hablando, sí, o sea, no está hablando de cosas, está hablando de procesos, ¿sí? Y por lo tanto, como procesos, son formas a través de las cuales nosotros tratamos de entender los fenómenos que están ahí, ¿no? La mayoría de nosotros, por ejemplo, como psicólogos, no acudimos a otras psicologías porque estamos cómodos con nuestras propias metáforas. Perdón, con nuestras propias metáforas literalizadas, ¿sí? Con nuestras propias ideas positivizadas. Entonces pensamos que ya con eso tenemos resuelto, ¿no? Como tú bien dices. O sea, tenemos 12 arquetipos, tenemos los tipos psicológicos, y ya con eso, ¿no? Ya con eso podemos explicar todo. O sea, no tenemos que pensar. Esas ideas piensan por nosotros. Sí, Y todos sí, los las ideas complejos. piensan por nosotros, pero hay que estar a la altura de ese pensamiento. Es ¿No? decir, no podemos dejar que la idea esté sola
y que nos lleve por sí misma nada más, sino que nosotros también tenemos que hacer el esfuerzo de nadar en cuanto a la dirección de la propia idea. Entonces, la reflexión psicológica, aquí yo, ¿sí? Aunque parece mm, eh, algo ya supuesto, ¿sí? Algo que ya sabemos que se tiene que hacer, no lo hacemos. Reflexionar psicológicamente un fenómeno es reflejar la idea raíz, la metáfora que está implícita en el fenómeno, ¿sí? Reflejarla en la visión, ¿sí? Del mismo fenómeno. Y eso solamente lo podemos hacer tomando al fenómeno como un sujeto por sí mismo y pensando su propio pensamiento, imaginando su propia imaginación, ¿sí? No la nuestra, o sea, no lo que nosotros queremos, ni lo que nosotros pensamos, sino lo que se piensa y lo que se imagina en la idea que está ahí y a través de la cual nosotros vemos, y no siempre vemos que vemos. Es que ese es el asunto, o no nos damos cuenta que en realidad ya vemos es a través de ideas y que hay ideas que nos ven a nosotros. Entonces es como imposible nosotros pensar, como está hablando ahorita, de que nosotros gobernamos la vida, de que yo gobierno mi yo, que yo gobierno mi destino, que yo hago lo que quiero, que yo hago una cosa, pero no nos damos en cuenta que en realidad somos gobernados por esas ideas que nos han ido estructurando desde muchísimo tiempo, de que son ideas que ni siquiera nosotros elegimos o pensamos que yo le iba a hacer esto, yo le iba a hacer una cosa, otra, no. Si fuéramos a mirar realmente cuáles son esas ideas que están ahí de base, que están ahí interiormente, de las cuales vemos, de las cuales estructuran, de las un proceso, de las cuales tienen una propia lógica, que tienen una propia metáfora raíz, como estabas mencionando vos, ahí estaríamos dando un despliegue a nivel psicológico, es decir, dando cuenta de eso que se está psicologizando ahí, de esa idea psicológica que está tomando forma para saber realmente qué está pasando, porque es que, como Gilma nos recuerda también en este capítulo, es decir, si hay ideas en los dioses, claro, porque entonces él dice que precisamente que ante estos fenómenos que ocurren hay que remitirlo entonces al arquetipo, pero no al arquetipo junguiano tal y como lo entiendo con una metáfora, sino al ese arquetipo como tal, de la forma que se está estructurando la idea que está ahí y por la cual a través vemos. Entonces, eso también es fundamental, porque entonces no podemos caer, como está mencionando Alejo, que eso es muy delicado y en Gigerich eso es, lo va a meter, no me importa, y en Gigerich es fundamental porque pienso que si algo le gestiona a uno esta obra, Alejo, la de Gigerich, es que no permite la cristalización de los conceptos o de las ideas, porque ya estamos cayendo entonces como en un cierre, no permitamos que la idea se siga moviendo, que el concepto se siga moviendo, sino que ya lo cogemos no para agarrar, para pensar, sino para decir, bueno, sí, este fenómeno, entonces está el arquetipo, es tal cosa, es la una, es la otra, y realmente no hay ese ejercicio de psicologizar o de transparentar realmente eso que está ocurriendo ahí dentro de sí mismo, y eso es muy importante, porque lo que pasó dentro de la obra junguiana clásica es que los analistas junguianos o estos elitistas de los cuales se formaron se quedaron repitiendo lo mismo, o entonces dicen que el arquetipo evoluciona, que el arquetipo cambia, pero ¿en qué, o cómo, cuándo? Sino que siguen cimentados en unas ideas algo ellos no la piensan, sino que la idea que ellos digamos que el arquetipo, sino que bueno, y lo utilizan ella. Lo mismo pasa con los mitos o con los cuentos de hadas o con los complejos o con los símbolos. Ellos ya no tienen que hacer ese trabajo como tal, ni siquiera lejos de pensar la imagen. Como menciona Hillman en este texto de figuras míticas, creo que es donde Alevica ponía algo, un fragmento donde realmente la serpiente no era un símbolo, sino una imagen. Y esa imagen que se está desplegando ahí ya tiene una idea que se está gestando ahí en esa imagen. Pero entonces llega el junguiano clásico, ay, sí, esa es la serpiente, entonces, bueno, es el complejo materno que está intentando devorar ahí. Está matando la imagen. La idea que se está desplegando ahí, que se está gestando en ese sueño, la están matando, la están negando. No deja que se despliegue y que siga su propia
su propia marcha, su propia activo. Exacto. O sea, si nosotros tenemos sobreentendido que cuando tenemos dos pacientes nunca son iguales, ¿no? Es decir, si un paciente llega con una depresión, su depresión no es igual a la de otro paciente. No podemos nosotros generalizar nuestro tratamiento para todos las sintomatologías similares que se nos presentan. O sea, cuando yo tengo un paciente depresivo, ¿sí? Y exploro ese proceso, ajá, o exploramos juntos esa situación, llegamos a conclusiones en las cuales otro paciente con características similares, ¿sí? No va a repetir, va a ser completamente distinto. Cada fenómeno tiene que ser entendido en su propia calidad, ¿no? En su propia naturaleza subjetiva, en su propia autonomía. Si eso hacemos con los pacientes y lo tenemos sobreentendido con ellos, ¿por qué no con las ideas, no? O sea, también en este sentido, las ideas tendrían su propia naturaleza, su propia calidad, su propio orden singular. Y por lo tanto, no podemos asumir que una imagen, por ejemplo, como tú bien dices, ¿no? Va a ser siempre representante de algo y nada más, ¿no? O sea, aparece la serpiente, aparece el mar, que es el mar, es el inconsciente, ¿no? Es la madre, aparece la cueva y también es el inconsciente y es la madre. Es decir, cuando aparece una imagen en un sueño, por ejemplo, lo que tendemos a hacer como psicólogos junguianos es sacar el diccionario de símbolos, ¿no? O preguntarnos, a ver, ¿qué dijo Jung? ¿Qué dijo von Franz? ¿Qué dijo Edinger? ¿No? Acerca de este símbolo que se me presenta. Y entonces generalizamos y ya no tenemos que pensar, como tú bien dices, ya no tenemos que reflexionar acerca de la situación. El fenómeno, la imagen que se nos presenta, ya la sobreentendimos desde antes de que se nos presentara. O sea, yo ya sabía que la cueva en la que me introduzco en mi sueño, pues es una representación de la búsqueda del inconsciente. Entonces, ya, o sea, ¿para qué quiero la imagen? ¿No? ¿Para qué quiero analizar el sueño si ya sé que voy a encontrar? Ya sé hacia dónde voy, ¿no? Pues mejor llego, ya no tengo que pensar esa misma situación. Pero no es así. Es decir, cada fenómeno que nosotros asumimos, cada fenómeno que experimentamos, cada imagen que se nos presenta, tiene una naturaleza particular y un conjunto de ideas que la van moviendo, ¿sí? Que son completamente distintos en su propia connotación a otra imagen similar. Sí, una cueva, ¿sí? Puede significar una cosa, pero también puede significar muchísimas otras cosas. E incluso puede no significar nada. Es decir, no hay ningún impedimento para que una imagen no tenga un significado. Ajá. Para que una idea o sea, para que el significado de una idea sea que no hay significado, por ejemplo, ¿no? Entonces, fabulamos en ese sentido, pero no somos conscientes de que fabulamos. Y lo importante de esta situación no es el fabular o no, sino el ser conscientes de que hay un Dios detrás de mi fabulación, de que esa fabulación se dirige hacia un lugar que no es el que yo quiero, sino es el que la misma fabulación quiere. La narración mítica se dirige hacia su propio orden, ¿no? Se dirige hacia su propia, hacia su propia, hacia su propio fin. Y ese fin no siempre coincide con el fin que yo quiero para No ello, quiere. ¿no? Sí, y regularmente no, regularmente soy llevado en los pies de ese mito. No soy el actor principal, soy parte del elenco, ¿no? Soy parte de la puesta en escena que está ahí. Soy a veces un árbol, a veces una piedra, a veces algo, a veces un objeto de utilería, ¿sí? No soy el actor principal. Y eso es algo que Hillman enfatiza muchísimo y es muy importante para nosotros, porque la psicología a partir del siglo XX, ¿sí? Que se crea, está orientada hacia la idea particular de que el hombre es el centro de la propia psique. Ajá. Aunque digamos que hay un sí mismo,
Pues el sí mismo, como hemos dicho muchas veces, no es otra cosa sino una revalorización del propio ego, ajá, de la visión egoica, Es un ¿no? yo potenciado, como decías vos. Exactamente, es un yo potenciado en este sentido y no confesado, que no se confiesa a sí mismo que es un yo, pero Sí, hay un lo más berraco. centramiento, hay un centramiento en la propia visión egoica. Esta psicología que propone Hillman, ¿sí? Es una psicología que reflexiona sobre esta misma situación y no nos permite quedarnos ahí. Más tarde, como tú bien dices, pues Kierkegaard llevará estas intuiciones a una cúspide a las que Hillman tampoco pudo llegar, ¿no? Pero bueno, ya nos ocupará de eso en otro momento. Ok, hacemos la distinción. Sí, me parece muy importante. Dale, dale, dale. Es que me atrasé Sí, tú. Bueno, está bien. Eh, en este punto hay que hacer la diferenciación, John, entre lo que es la psicología, ¿sí? La psicologización y el psicologismo, tal como él nos lo propone, ¿no? Muy rápido esta ese lo situación. dejamos para otro. Yo creo que lo podemos terminar, ¿no? Porque ya de hecho le avanzamos esa situación. Bueno, listo. Terminamos con, terminamos con eso Hágale. si quieres ya. En este sentido, ya habíamos tocado el punto de la psicología, o sea, la psicología tal como la presenta Hillman, para él la psicología no es una ciencia entre las ciencias, es la ciencia en sí misma, ¿no? Porque el terreno de la propia psicología es el, 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 el contexto en el cual las otras ciencias nacen. Ajá. Las ciencias tienen como prerrogativa no poder ver cuáles son sus bases arquetípicas, cuáles son las metáforas raíz que las van formando. O sea, la física no puede analizar físicamente la física, la química no puede analizar químicamente la química, ¿no? Analizan objetos externos allá, pero la psicología, en cambio, analiza el terreno en el que está afincada. Y el terreno en el que está afincada, que es el alma, ¿sí? Es la perspectiva que se ve a sí misma a través de la psicología. Es una, es una, es una ciencia tautológica, podríamos decir nosotros, que regresa en su propia visión a sí misma, Es Van Frank. circular. Es urobórica en este punto y por lo tanto no se parece a las demás ciencias. Su objeto no está allá, su objeto está en sí misma. En sí mismo. Por lo tanto, el retorno es ese. Pero sin embargo, fíjate, John, que la psicología académica está estructurada, está construida en la necesidad de que la psicología sea una ciencia. Y por lo tanto, el objeto, ¿sí?, de la psicología, el individuo, la mente, el cerebro y todo eso, son Las, elementos que son lo fantaseados. educativo, lo organizacional, se meten en lo social, en lo deportivo, pues lo Son objetos comunitario. fantaseados allá afuera, ¿sí? Es decir, fantasea la psicología académica con que su objeto es externo a ella, su objeto está allá en el mundo, pero no, o sea, el objeto de la psicología es la psicología misma en este punto. Por eso cuesta mucho trabajo para algunos asumir que la psicología pueda ser su propio objeto, porque si es su propio objeto, ya no soy ciencia, ya no tengo la validez, la búsqueda, perdón, ya no estoy en ascuas de la búsqueda de validación científica, ¿sí? Porque la psicología es, está más allá de la ciencia. Uh-huh. Dirá en algún momento Giegerich, la psicología es ciencia sublada, ¿sí? Ciencia superada, ciencia que se ha asumido a sí misma, que ha reflexionado sobre sí misma y ha dejado de atrás su propia posición científica. Y sin embargo, conserva la propia narración científica en su acto de reflexión. Entonces, la psicología en este sentido ya no se parece a lo que a lo que nos han contado. Y bueno, y si hemos seguido las 18 sesiones contando esta, pues ya entenderemos por qué, ¿no? Ahora, el proceso, ¿sí?,
psicológico nos obliga a psicologizar, ¿sí? Es decir, a tomar todo, a que cualquier idea que nosotros asumamos, la entendamos como un proceso que habla, o una idea que habla acerca del alma en sí misma. Es decir, de esta perspectiva psicológica que se nos presenta cuando nosotros podemos reflexionar sobre las ideas. Cuando hacemos esta situación, cualquier idea puede hablar acerca del alma. Cuando analizamos un sueño, cuando analizamos un síntoma, cuando analizamos una narrativa filosófica, política o X, es decir, cualquier cosa, cualquier narrativa, ¿sí? Si nosotros la analizamos como el proceso a través del cual el alma habla acerca de sí misma, entonces en ese momento hemos psicologizado esa idea. Uh-huh. Y una idea política en un principio no es psicológica, pero cuando nosotros reflexionamos psicológicamente sobre esa idea, entonces se convierte en una idea psicológica. Uh-huh. Eso es la psicologización. Entonces es importante, la psicología siempre está psicologizando. Sin embargo, una psicología positivista lo que va a hacer es llevar a cabo un proceso de psicologismo. Ajá. Es decir, todo lo convierte en procesos psicológicos. Hay una diferencia entre... Ajá, hay una diferencia entre psicologizar y hacer psicologismo. Mientras la psicologización permite que el sujeto, perdón, sí, que el sujeto, que es la idea, reflexione sobre sí misma, el psicologismo positiviza, literaliza los conceptos psicológicos y los vuelve algo fijo, que ya no se puede pensar. Ajá. Es lo que hacemos, por ejemplo, cuando decíamos con lo junguiano, cuando yo ya sé qué es la sombra, cuando yo ya sé qué es el sí mismo, cuando yo ya sé qué es el inconsciente y cuáles son los tipos psicológicos a través de los cuales un sujeto puede desarrollarse, estoy haciendo psicologismo, porque estoy tomando ideas que en un principio eran psicológicas, las estoy convirtiendo en algo fijo y además las estoy asociando con un sujeto humano. Ajá, nada más. O sea, toda esa riqueza de ideas, yo la meto en la visión egoica tan simple, ¿sí? Y con eso logro dos cosas. Una, fijar la idea y no permitir que se despliegue. Y dos, inflar al ego de ideas. Y entonces convierto al sujeto en algo que tiene una importancia que realmente no tiene. Sí, sí, y eso es algo que es muy, muy importante, eso que vos estás diciendo en relación al psicologismo, porque siempre hasta incluso se hace es desde afuera. Es decir, ay, sí, bueno, esta depresión es por tal cosa, porque usted entonces no se ha hecho cargo por allá de esas emociones reprimidas que usted tiene y lo uno, entonces empieza todo el proceso de literalizar, de positivizar y no dan cuenta de lo que vos estás diciendo, es de psicologizar, mirar esa idea desde adentro para sí misma. Entonces, en el psicologismo, entonces, constantemente lo estamos viendo, porque es que la psicología académica o científica, independientemente de lo que nosotros estamos hablando aquí, eso es un proceso que se está dando, solo que cuando uno lo reflexiona, uno se está dando cuenta, es decir, que ha perdido como tal su objeto de trabajo, su objeto de reflexión, que es el alma misma, es como decir, como está mencionando Alejandro, entonces, todo el tiempo se está este psicologismo en el que se llega es precisamente para mantener la supremacía del yo ante las connotaciones del alma que ya el sujeto no tiene poder sobre ellas, que el sujeto no puede gobernar. Porque en estas connotaciones psicológicas, en estas ideas que están ahí gestándose, o sea, cuando nosotros hacemos el proceso de transparentar, es mirar esa idea que está haciendo para sí misma, y es decir, y que tiene un propio proceso y que se va gobernando ella misma sobre lo cual nosotros no podemos hacer nada, solo llevarle entendimiento. Así es. Por último, Porque yo creo que para terminar, perdón, para terminar, porque en el psicologicismo, entonces, tú sí puedes hacer, tú puedes gobernar tus emociones, tú puedes gobernar tu depresión, tú puedes gobernar tu ansiedad, tú puedes gobernar tu crisis existencial, puedes yo, tú puedes seguir, tú puedes.
En el psicologizar, no. En el psicologizar hay un acto de humildad ante un proceso, ante una idea que te está gobernando. Exactamente. Hermano. Tiene, completamente de acuerdo yo. Ya para cerrar, John, en esta situación a mí me parece también importante decir que el proceso literalizador, ¿sí? Ese proceso a través del cual yo convierto a las metáforas en cosas, ¿sí? En entes, en positividades, eh, lo que hace, ¿sí? Es abstraer a las propias ideas de su contexto. Entonces yo con lo que trato ya es con cosas abstractas. Yo pienso que son realidades concretas, pero es lo más abstracto que hay, ¿sí? Porque está abstraído de su propia reflexión, está abstraído de su propio contexto metafórico, de su propia perdón, de su propia vida fragmentada y continua. Yo la he sacado y la he convertido en algo fijo. Ajá. Este budismo, que, por ejemplo, el que bien nos decía Lilia, este budismo que yo he sacado de su propio contexto y que lo he convertido en una moda occidental, es un budismo abstracto, ¿sí? Es un budismo abstraído, aunque parezca que está ahí, no está ahí. Esta idea, la idea del inconsciente, la idea del sí mismo, todo eso, yo lo he abstraído de su propio proceso de construcción, de su propia narrativa que se va construyendo y reconstruyendo continuamente, y lo he convertido en algo fijo, en algo positivo que está ahí. Por eso la crítica de Hillman y la crítica de Hegel hacia el inconsciente, como, tal como lo ve Freud y como lo ve Jung, va por ese sentido. Es decir, no se ve como una cualidad o como un concepto que tuvo una significación importante, pero que tiene que ser dejado atrás, ¿no? Sino que se le toma como una realidad. Ahora ya sabemos que si nos pasa algo, ¿sí? O sea, es decir, si yo me enfermo, ajá, si yo me enfermo, por ejemplo, de COVID, ¿sí? Es porque en mi inconsciente estaba pasando algo, ¿no? Sí, Había una necesidad en mi inconsciente de que sucediera algo. Y ese inconsciente, ¿no? Parece una tierra que está en mí. Y ahí ya tengo dos abstracciones, el sí. inconsciente y yo. Sí, porque todo lo estoy justificando en relación al inconsciente. Ay, es que mi inconsciente me hizo buscar tal pareja. Ay, es que mi inconsciente me hizo tal cual. ¿Cuál inconsciente? Cuando usted a mirar su pareja, lo que está buscando, si fuéramos a hablar gilmanianamente, usted busca su pareja en relación a una idea de lo cual usted se está estructurando. Pero ya, Así si yo es. voy a estar justificando todo lo que va a ser inconsciente, pues no, esto te lo Tratamos, digo después de que salgamos en vivo. Te lo digo el, porque es muy fuerte. el inconsciente como una cosa, John, entonces es una idea abstracta, ¿sí? Es una idea abstraída. El inconsciente en sí mismo tendría que ser la cualidad de todo fenómeno, de no aparecer en la conciencia. Eso sería el inconsciente, ¿no? Y entonces ya permitiríamos entonces que el inconsciente siguiera su curso y siguiera su cauce como una propia idea y como una cualidad de las ideas. Una cualidad que en el entendimiento ha sido interiorizado en cada uno de los fenómenos que se nos presentan. Entonces el fenómeno no es que venga del inconsciente, sino que el fenómeno tiene en sí mismo una cualidad inconsciente. Es muy diferente tener una cualidad a tener un reino Sí, intrapsíquico llamado inconsciente, por ejemplo. sí, Ahí está la diferencia entre una idea abstracta, ¿sí? Y una idea literalizada. Incluso nosotros hay ideas como la libertad, como la vida, ideas como no, la- perdón, el amor. la ley, por ejemplo, la ley y el amor, que son ideas concretas, ¿sí? O sea, nosotros decimos el amor ¿dónde está, no? Y toda esa situación. Precisamente porque el amor no está, precisamente porque no podemos ver la vida, precisamente porque no podemos ver la ley, ¿sí? Sin embargo, estas ideas son más importantes que la mayoría de los elementos de la existencia humana. Nos llevan, nos atraen hacia su propio, ¿cómo se llama?
centro, ¿sí? Como si fueran atractores extraños que están todo el tiempo guiando nuestra propia necesidad, están ahí y son ideas que aunque no existen, precisamente por el hecho de que no existen, son más reales que la propia realidad. En este sentido, yo creo que algo que nos enseña Hillman, y con esto nos podemos quedar para que lo pensemos el tiempo que no nos vamos a ver, es que la fantasía es más real que lo real si no intentamos reificarla. Sí. Bueno, a todas las personas que nos están acompañando en este Facebook, muchísimas gracias. De parte del Instituto Eleusis les deseamos una feliz Navidad, que coman rico, que pasen bueno, que los traten como ustedes se merecen, tengan un feliz año y bueno, nos estamos viendo el próximo año para seguir reflexionando este texto de Jane Hillman, Reimaginar la psicología y bueno, y que todo vaya por buen camino pues. Que esté muy bien. Hasta luego.